Sri Lanka, una pequeña isla en el sur de Asia, es uno de esos lugares que parece sacado de una película de fantasía. Su forma de lágrima, justo debajo de la India, oculta una historia tan antigua como fascinante, y aunque muchos solo la conocen por sus playas, su té o sus elefantes, lo cierto es que esta nación esconde secretos que muy pocos conocen. Empezamos con un dato sorprendente. Sri Lanka es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo en relación con su tamaño. Aunque es apenas un poco más grande que Panamá, tiene más de 120 especies de mamíferos, más de 500 especies de aves, y una variedad de reptiles, mariposas y anfibios que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. De hecho, el Parque Nacional Yala tiene una de las densidades más altas de leopardos del mundo. Pero la naturaleza no es lo único sorprendente. ¿Sabías que Sri Lanka tiene una historia escrita de más de 2500 años? Su civilización es tan antigua que cuando Roma apenas era una aldea, ya existían reinos organizados aquí. Uno de los más impresionantes fue Anuradhapura, una ciudad que llegó a ser tan avanzada en su época que tenía hospitales públicos, sistemas de riego complejísimos y enormes dagobas, estructuras budistas similares a las estupas de más de 100 metros de altura. La influencia budista ha marcado profundamente la cultura local. Aproximadamente el 70% de la población es budista, y el país se considera uno de los centros más importantes del budismo Theravada en el mundo. El Templo del Diente, en la ciudad de Kandy, guarda supuestamente un diente del mismísimo Buda, y es uno de los sitios más venerados de Asia. En cuanto al idioma, el país tiene dos idiomas oficiales, el singalés y el tamil, pero el inglés también es ampliamente hablado, especialmente en las ciudades. Esto es un legado del dominio británico, que duró hasta 1948. Durante esa época, los británicos transformaron el país en un productor mundial de té. De hecho, el famoso té de Ceilán, nombre colonial de Sri Lanka, todavía es considerado uno de los mejores del mundo. Ahora, pasemos a algo más curioso. ¿Sabías que en Sri Lanka existe un sistema de nombres muy distinto al que estamos acostumbrados? Muchos ciudadanos tienen nombres extremadamente largos, compuestos por varios elementos que incluyen el nombre de la familia, el nombre de la aldea y otros títulos. Por ejemplo, un nombre común podría ser algo como Mudiyanselaje Donimaldi Sanayake. En algunos casos, los nombres son tan largos que ni siquiera caben en los formularios de pasaporte. Hablando de rarezas, hay una tradición que ha llamado la atención del mundo: los devoradores de fuego de Kataragama. Esta ciudad sagrada, donde se mezclan el budismo, el hinduismo y el islam, es escenario de rituales extremos. Durante las festividades, algunos devotos caminan sobre brasas encendidas o se flagelan con cuchillos para demostrar su fe. Lo más curioso es que muchos de estos rituales involucran también a musulmanes y cristianos, lo que convierte a Kataragama en un raro ejemplo de sincretismo religioso. Y aunque parezca increíble, hay comunidades enteras que viven literalmente sobre el agua. En la costa sur, se pueden ver casas flotantes y pescadores que trabajan desde lo alto de unos postes clavados en el mar. Esta técnica, llamada stilt fishing, es única en el mundo y ha sido símbolo de la identidad cultural de la isla. Los pescadores esperan horas encima de los palos, balanceándose sobre el océano, mientras lanzan sus cañas a las aguas poco profundas. Ahora hablemos del pasado más oscuro. Sri Lanka vivió una guerra civil brutal que duró 26 años, entre 1983 y 2009. El conflicto enfrentó al gobierno, dominado por la mayoría singalesa, contra los tigres tamiles, un grupo separatista que buscaba crear un estado independiente, en el norte y este del país. Fue una guerra sangrienta que dejó más de 100.000 muertos y millones de desplazados. Aunque terminó hace más de una década, sus cicatrices aún son visibles en la sociedad, pero el país ha sabido reinventarse. Hoy, Sri Lanka es uno de los destinos turísticos más atractivos del sur de Asia. Tiene 8 sitios patrimonio de la humanidad, entre ellos la fortaleza de roca de Sigiriya, una antigua ciudad construida en la cima de una enorme roca de 200 metros de altura.
Desde arriba, puedes ver jardines simétricos, piscinas talladas en piedra y unos frescos que tienen más de 1000 años. Otro sitio impresionante es la ciudad de Galle, una antigua fortaleza holandesa que combina la arquitectura europea con el ambiente tropical. Caminar por sus calles es como retroceder en el tiempo. Y si lo tuyo es el surf, Arugán Bay en la costa este se ha convertido en uno de los paraísos más populares para surfistas de todo el mundo. La comida también es un festín de sabores. El arroz con curry es la base, pero cada región tiene sus propias variantes. En el norte, por ejemplo, se usa más el coco y las especias fuertes, mientras que en el sur predominan los mariscos. El oppers, una especie de crepa de arroz, y el kotu roti, un plato callejero hecho con pan picado, verduras y carne, son imperdibles. Y si te gustan los trenes panorámicos, el trayecto entre Candí y ella está considerado como uno de los más hermosos del mundo. Cruza plantaciones de té, montañas envueltas en niebla y pueblos remotos. Los vagones van despacio, y la gente se sienta en las puertas abiertas para tomar fotos o simplemente dejarse llevar por el paisaje. Sri Lanka también tiene un lugar especial en la mitología hindú. Según el Ramayana, una de las grandes epopeyas de la India, fue aquí donde el demonio Ravana llevó a Sita, la esposa del dios Rama. Hay incluso una cueva en la montaña, ella que supuestamente fue parte del reino de Ravana. Algunos arqueólogos y creyentes han intentado demostrar que hay restos de una civilización avanzada que coincide con los relatos del Ramayana. Y aunque Sri Lanka parece un paraíso, ha enfrentado desafíos modernos muy duros. En 2019, el país fue sacudido por una serie de atentados terroristas durante el Domingo de Pascua, que dejaron más de 250 muertos. Luego, en 2022, una crisis económica sin precedentes provocó apagones masivos, escasez de combustibles y protestas que terminaron con la renuncia del presidente. Sin embargo, el pueblo es conocido por su resiliencia y hospitalidad. Incluso en medio de la crisis, los visitantes seguían recibiendo sonrisas y ayuda de los locales. Un detalle que pocos conocen: Sri Lanka fue uno de los primeros países del mundo en tener una mujer como primera ministra. En 1960, Sirimavo Bandaranaike hizo historia al liderar un gobierno en una época en que casi ningún país permitía que una mujer llegara al poder. Y si hablamos de deportes, aunque el cricket es prácticamente una religión nacional, los deportes tradicionales como el kabaddi o el eye, una especie de béisbol local, siguen siendo populares en las aldeas. Además, el país ha comenzado a destacarse en deportes acuáticos como el surf, el kitesurf y el buceo. En cuanto a religión, además del budismo, hay minorías significativas de hindúes, musulmanes y cristianos. Esto ha hecho que el calendario esté lleno de festividades religiosas de todas las creencias. En un solo mes, puedes ver desfiles budistas, celebraciones hindúes como el de Epavali, el Eid musulmán y la Navidad cristiana. Todo eso, en armonía relativa. Y algo más curioso, los elefantes en Sri Lanka tienen un estatus casi sagrado. Cada año, durante la pereera de Candí, los elefantes desfilan con trajes bordados en oro, luces y música. Pero también hay santuarios donde viven protegidos. Uno de los más famosos es el orfanato de Pinawala, donde cuidan elefantes huérfanos o rescatados de situaciones de abuso. ¿Y sabías que en algunas zonas rurales todavía se usan métodos de astrología para decidir matrimonios, construir casas o incluso lanzar campañas políticas? Muchos ciudadanos consultan astrólogos antes de tomar decisiones importantes. Esta tradición viene de tiempos antiguos y aún está viva incluso entre políticos y empresarios. Por último, el país también tiene su lado misterioso. Hay leyendas sobre lugares encantados, piedras que flotan, luces inexplicables en las montañas y ruinas cubiertas por la selva que nadie ha logrado descifrar del todo. Algunos arqueólogos creen que aún quedan muchos secretos bajo la tierra de Sri Lanka, vestigios de civilizaciones aún más antiguas de lo que imaginamos. Sri Lanka es mucho más que una isla tropical. Es un país lleno de contrastes, espiritual pero moderno,
pequeño pero diverso, marcado por la guerra pero lleno de esperanza. Sus paisajes, su historia, su cultura y su gente lo convierten en un destino fascinante, y en un enigma aún por descubrir. ¿Y tú, te atreverías a vivir en un país donde los elefantes desfilan vestidos de gala, donde los trenes cruzan montañas envueltas en niebla, y donde el futuro de un matrimonio se decide consultando a un astrólogo? Si esto te sorprendió, espera a ver lo que pasa en Jordania. ¿Te gustaría que lo cuente en el próximo video?